Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marco Tulio, soy profesor y te doy la bienvenida al 22º video de Leer para Crear. Hoy vamos a platicar de una obra que está cerca de cumplir 1000 años de haberse publicado. Hoy vamos a hablar de una de las obras más importantes del idioma castellano o español. Hoy vamos a platicar del poema del Mío Cid o el Cid Campeador. El poema del Mío Cid o el Cid Campeador se escribió entre 1140 y 1200 después de Cristo. Fíjate nada más, estamos hablando de que ya, como te comentaba, en poco tiempo va a cumplir 1000 años. Es la primera obra extensa escrita en español. Originalmente se escribió en verso. Son poco más de 3000 versos de historia. Y nos relata la vida y hazañas militares de un personaje cuyo nombre es Rodrigo Díaz de Vivar. De Vivar porque anteriormente las personas pues solamente necesitaban un apellido. Entonces él se llamaba Rodrigo, se apellidaba Díaz y había nacido en el pueblo de Vivar. Todo esto estamos hablando del Imperio de Castilla, en la España de aquellos años. Yo quiero recordarte que España no tenía la configuración que hoy tiene. En ese entonces eran reinos. Él es un hidalgo, es decir, tiene un cierto rango social en su localidad, pero no es un noble, ni es un gran general, ni su familia tiene grandes riquezas. Son, digamos, pequeños propietarios. Es un pequeño lugarteniente que su familia pues sí tiene cierto reconocimiento local, pero en realidad él no nace siendo un noble. Rodrigo Díaz, por lo tanto, es un militar. Él, la historia nos lo relata desde que es joven y su padre, que es otro hidalgo, le pide que cobre una afrenta, es decir, una ofensa muy grave que otro hidalgo le ha hecho. Rodrigo, aún siendo joven, toma la espada y va al lugar en donde estaba el rival de su padre y efectivamente, con esa fuerza y con esa determinación del buen guerrero, cobra la afrenta y le regresa a su padre el honor perdido. Algo importante de lo que te comentaba hace un momento, esta historia originalmente fue escrita en verso. El original está en verso. Sin embargo, yo te voy a recomendar el día de hoy que lo leas en prosa. Ahora bien, una vez que él ha logrado cobrar el honor de su padre y regresárselo antes de que éste muera, emprende una serie de aventuras militares que lo llevan a ser uno de los mejores guerreros de la región y de su época. Algo importante que voy a recordarte es que en ese entonces el territorio de España se estaba peleando desde hacía muchos años entre los musulmanes venidos de la costa arábiga, los árabes, y los castellanos, en este caso los españoles. Entonces pues todavía los árabes tenían bajo su dominio vastas extensiones del territorio que hoy es España y pues estaban en constante guerra, ¿no? En este caso, una de las más importantes hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar fue luchar y vencer en varias ocasiones a los árabes. La copia más antigua que se conserva data del siglo XIII. Imagínate, siglo
XIII y se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid. Incluso la han digitalizado y es posible de manera muy sencilla, si tú acudes a un buscador de internet, que tú puedas observar de manera virtual ese manuscrito del poema del mío Cid. Ahora, te voy a explicar otra cuestión. ¿Por qué mío Cid y por qué mío Cid campeador? Bueno, la palabra Cid significa en árabe señor y era una categoría de reconocimiento, de honor, de una alta estimación. Decirle Cid a un hombre significaba que se había ganado grandes honores. Y ahora campeador tiene que ver a quienes eran muy hábiles guerreros, quienes eran muy hábiles en la batalla, se le denominaba campeador, es decir, experto en el campo de batalla. Por eso es que es el Cid campeador. Algo muy importante que no te he dicho es que no se trata de una historia ficticia. Y otra cosa importantísima que también he omitido y en este momento te la comparto, es que se desconoce quiénes fueron los autores de la historia del mío Cid. La primera cosa que te comenté es que es una historia real. Real porque el personaje de Rodrigo Díaz sí existió, sí fue un héroe militar. Incluso existe su tumba, existe una escultura ecuestre de él y es un héroe nacional español importantísimo porque representa la figura o el héroe de la reconquista del territorio español. Los españoles recuperaron el territorio que los árabes ocuparon durante muchos siglos, pero desde luego todo fue por medio de batallas, con héroes tan importantes como Rodrigo Díaz. Ahora, se tienen algunas teorías de quién pudo ser o quiénes pudieron ser los autores, porque además se cree, no hay ninguna certeza, pero se cree que el poema del mío Cid se escribió unos 30 o 40 años después de que él falleciera. Entonces todo tiene que ver con la tradición oral, lo que las personas comentaban de las grandes hazañas de Rodrigo, y entonces ahí es cuando alguien decidió escribirlo y preservarlo en un poema respecto de su vida. Es un poema que tiene mucho de realismo. Esto es algo que dista de los poemas épicos, por ejemplo, franceses. Los poemas épicos franceses sí le daban una especie de superpoderes a los héroes. En este caso, el poema del mío Cid es más realista porque Rodrigo Díaz no siempre tiene éxito, no siempre triunfa, tiene tropiezos, incluso en varias ocasiones se pelea con su rey, tiene que irse desterrado, tiene que ir a buscar algunas otras opciones, caen sobre él la infamia, las mentiras, el desprestigio, y él después logra recuperarlo por medio, nuevamente lo decimos, de su valentía y de sus grandes hazañas en el tema militar. Entonces, esta es una historia que está basada en la historia de un hombre que verdaderamente existió, porque incluso hay fuentes árabes que confirman que Rodrigo Díaz sí era un guerrero muy temido y que a los árabes les preocupaba mucho que él estuviera porque realmente era un gran general, y las fuentes cristianas, además del poema que es el que estamos revisando. La importancia de este libro es grandísima. Como te comentaba, se considera la primera obra extensa escrita en castellano y además es una obra que inspiró durante los siglos venideros muchas otras obras del estilo caballeresco, de los grandes héroes caballerescos que llegarán a un clímax o a un corte cuando Miguel de Cervantes escribe la más importante, la más grandiosa y la más increíble obra escrita en español, que es Don Quijote de la Mancha. Pero finalmente Rodrigo Díaz de Vivar podríamos decir que es el tatarabuelo de los caballeros guerreros, con la única diferencia es que él no fue una historia inventada por un escritor, sino fue un personaje que realmente existió. Evidentemente las hazañas que nos comentan y la manera en que el autor, que no sabemos quién es,
lo plasma, probablemente pudiera haber sido diferente en la realidad, o él le pudo haber agregado o quitado algunas cuestiones, pero fundamentalmente estamos hablando de una base, un cimiento para lo que después serían varios siglos de historias de caballería andante. En esta ocasión, todo este lugar que hemos visitado es Café con Libros. Es un lugar en el centro de Texcoco bastante agradable, bastante a gusto. Es un lugar para venir a tomarnos un café, a venir a platicar, a venir a leer algún libro o a comprar un libro. Un lugar que te invito a que conozcas y al cual le agradecemos muchísimo que nos haya permitido realizar aquí nuestro 22º video. Con esto nos despedimos por esta ocasión. Por favor, lee el poema del mío Cid. Como cultura general es fundamental que lo conozcas. Como historia no te va a decepcionar. Te mando un saludo, síguenos en las redes sociales. Muchísimas gracias nuevamente a Café con Libros y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.